que en este mes, hace ya 10 años que estoy ausente de Madrid. Digo que se nota porque los rostros de las personas de los medios de comunicación, salvo algunos que pueden atisbar, son totalmente negros para mí, son 10 años. En esta charla tiene un objetivo. La dirección del Partido Comunista ha delegado en mí para que plantee ante los medios de comunicación y ante ustedes los contenidos del documento que como ponencia se va a discutir en la conferencia del Partido Comunista el día 27 y que ya se están discutiendo a lo largo de toda España. Así que mi intervención es la de presentación comentada. ¿Para qué? Cuando se planteó esta idea queríamos que los medios de comunicación, como cuando se convoque la conferencia, pues hay una tendencia a dar flashes, que supieran exactamente cuál es el discurso que avala nuestra presentación. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿En qué lógica nos basamos? ¿Qué secuencia de reflexión tiene la presentación del discurso? Y sobre todo con una idea básica. El Partido Comunista de España, al presentar el documento y al debatirlo, y con lo que salga de esa conferencia, es nuestra propuesta. Estamos dispuestos a discutirla con los demás buscando un bloque que construya. Yo creo que la República no puede venir por un accidente, sino por una voluntad consciente de construirla ya, inmediatamente, con paciencia, pero cimentando la futura tercera república. Naturalmente que para abordar un tema como este, como todo, yo cojo el símil de las leyes. Cualquier ley que se presenta en el Congreso de los Diputados tiene 3 partes. La primera es exposición de motivos. ¿Por qué hacemos esta ley? La segunda es el contenido de la ley, artículo primero, segundo, tercero, y después, ¿cómo se aplica la ley? Pues bien, nosotros a la hora de plantear la propuesta del Partido Comunista queremos responder a 3 preguntas que se pueden hacer en la calle, que pueden hacer en los medios. ¿Por qué a estas alturas plantean ustedes la cuestión de la tercera república? La segunda pregunta es ¿qué? O sea, ¿qué república? Y en esto quiero hacer un determinado hincapié. A mí personalmente ni al partido le valen «queremos la república». Pues no hay tipos de república. No hay construcciones de república. La idea republicana, que es otra cosa de la república concreta, tiene que llenarse de contenidos, porque hay diferencias. En concreto no vale decir que uno es republicano, sino cómo entiende usted la república, cómo la comprende y al servicio de qué ideas está la república. Y en tercer lugar, la tercera pregunta muy práctica: ¿cómo? ¿Esto cómo se hace? Esas son las 3 preguntas que articulan el documento. Y empezamos ¿por qué? Claro, para empezar yo tengo que hacer un poco de historia con respecto al Partido Comunista. Saben ustedes que en la transición se llegó a eso, a un acuerdo, por los motivos que se adujeron en su momento. No es en este momento entrar en ese debate, que sería por otra parte interesante. El hecho es que la transición se fundamentó en un contrato. Ese contrato está redactado y se llama Constitución Española de 1988. En ese contrato muchos nos dejamos muchas plumas, muchas plumas. El hecho mismo de aceptar la monarquía, la bandera, etcétera, etcétera, puede dejar allí muchas plumas. Claro, los análisis que hicimos entonces calculaban qué ganamos con esto. Aparte de salir de un momento difícil, todo esto es muy discutible, pero salir de un momento difícil, teníamos en el texto constitucional una serie de elementos que nos parecían positivos. En virtud de eso se firmó el contrato. Y ese contrato, repito, es la Constitución de 1978. Constitución, como después voy a enunciar de pasada, pero con algunos ejemplos, ha sido totalmente incumplida. Si tienen ustedes una anécdota que explicita, o 2 mejor, el sentido de poca voluntad de cumplirlo, lo tenemos en una declaración de Roca, en un libro en el que cuando le preguntan, oiga usted, en la Constitución se habla de una economía social de mercado en la que se puede hablar de una
un sector público, de una planificación, o el artículo 128 que habla de que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. La respuesta de Roca, padre de la Constitución, es la siguiente: sí, eso lo pusimos y consentimos que se pudiera porque estaba muy cerca la revolución de los claveles. Y entonces sabíamos que eso en su momento no se iba a cumplir, porque eso no es nada racional. Eso es un padre de la Constitución. En una carta en que el rey se dirige al Shah de Persia en el año 77 pidiéndole 10 millones de dólares para el partido de Adolfo Suárez, el propio monarca confiesa lo siguiente: es que tuvimos que ceder porque estaba muy cerca la revolución de los claveles y en este país mío esto pudiera haber sido mucho más grave. Son palabras del monarca por escrito, están en el libro El negocio de la libertad de Cacho, de Jesús Cacho, y otras ediciones y otros documentos posteriores. El caso es que en el año 1996, en el mitin de la Casa de Campo, el secretario general de entonces y los secretarios generales del partido, cuando hablan en la Casa de Campo o donde sea, hablan en nombre del partido con un discurso que ha aprobado el partido. El secretario general no se puede permitir, en todo caso, una morcilla, un comentario, pero jamás decir una cosa distinta de lo que el partido ha aprobado. Ya lanzamos una advertencia. Constatamos que la Constitución no se ha cumplido. A partir de aquí, retomamos nuestro compromiso por aquellas formas de Estado que responden a los intereses, a los sentimientos y a la lucha de nuestro pueblo. Eso lo dijimos hace 14 años. Por tanto, nadie puede extrañarse de que no hubo una advertencia y que denunciamos el contrato. ¿Qué ocurrió? Pues, como siempre, recibimos palos de todas partes, pero veremos esos palos si hoy tienen sentido o no tienen sentido. Por tanto, cuando nosotros hacemos esa apuesta, lo hacemos en nombre de nuestro ideal republicano. Ahora, para hablar del ideario republicano, porque conviene centrar las cosas en torno a contenidos, yo tengo que separar dos conceptos. Una cosa es el ideal republicano y otra es la aplicación de ese ideal republicano en la historia en concreto. Es decir, una cosa es el ideario republicano y otra cosa son las dos repúblicas que hemos tenido en España. Y no es porque ambas cosas estén contrapuestas, pero no son lo mismo. Si observamos la historia, hemos visto que hemos tenido dos repúblicas, y es curioso, las dos responden a situaciones muy repetidas. Tanto una como otra surgen en medio de una crisis económica. Oigan ustedes, estamos aquí en estos momentos en una crisis económica también gravísima. Yo le llamo, esto es mía la afirmación, crisis de civilización. En segundo lugar, las repúblicas, las dos, vienen una de manera sorpresiva, nadie lo espera. Miren ustedes, unas cortes monárquicas que cuando se va el rey Amadeo de Saboya se quedan sin nadie, votan la república. Yo creo que más sorprendente que eso. Le pilla al pueblo español diciendo ¿esto qué es? Esa república que duró 10 meses, tuvo 4 presidentes. Después, la segunda república evidentemente venía preparada un poco más, pero venía preparada desde una conspiración militar, ¿eh? No olvidemos que cuando el 14 de abril se proclama la república, tanto Azaña como el primer gobierno republicano están en la cárcel, porque habían tenido un complot en el pacto de San Sebastián, confiando que el ejército se levantase, y está la intentona por los capitanes Fermín, Galani, García Santi y García Sánchez, pero que ellos fracasan, por eso están en la cárcel y pasan de la cárcel a hacerse cargo del gobierno provisional de la república. Pero hay más elementos. Tanto en la primera como segunda república tuvieron desde el primer momento que hacer frente a problemas que venían con las prisas del cobrador del frac. Nuestra historia siempre ha ido a la zaga de los acontecimientos. El primer problema es la ridiculización de los conflictos sociales. Es que la Primera República se encuentra que inmediatamente el incipiente movimiento obrero, no olvidemos que ya había venido Fanelli a España, que en 1871 había tenido la Comuna de París, que ya había aparecido el Manifiesto Comunista, que ya había tendencias socialistas, anarquistas, es decir, ese mundo estaba en ebullición. Y eso, en el momento en que en España hay libertades, surge conflictos sociales por doquier. Y el segundo problema, yo diría 3, es la concepción de Estado. Un problema no resuelto nunca, salvo por las armas, desde la serenidad que da el conocimiento histórico y sociológico, también se le presenta en ebullición a la Primera República.
De ahí viene el cantonalismo, los enfrentamientos, la guerra entre un cantón y otro. Y el tercero, que hoy también resurge, como está el problema de la concepción de Estado que tenemos todos los días, es el enfrentamiento permanente con la Iglesia Católica, porque estuvo constantemente incordiando e intentando boicotear el ideal republicano que venía a lo lejos desde el siglo de las luces de la Ilustración de la Revolución Francesa. No olvidemos una Iglesia Católica que en esta época ya había aprobado el Sílabus con Pío IX, donde se condena a la democracia como concepto herético y donde se lleva a la excomunión a todos aquellos que defienden el planteamiento democrático. Año 1864. Habría otras similitudes, pero entonces yo hablaría de las dos repúblicas en vez de hablar del ideal republicano. El ideal republicano, que ya viene, repito, desde la adaptación de los principios de la Revolución Francesa, cuaja como movimiento organizado con el Partido Democrático, que es el partido que se funda en 1849. Después, como consecuencia de la Revolución de 1868, el movimiento democrático se extiende en dos: los que estaban de acuerdo con la monarquía como forma de Estado y apoyan a Amadeo I, y los que dicen que aquello es una tradición. Se extienden y de ahí surge en el año 1869 el Partido Republicano. El republicanismo a lo largo de los años se va extinguiendo, va adquiriendo otras formas: el Partido Radical Socialista, el Partido, la Unión Republicana, un largo etcétera, hasta que desemboca en la Guerra Civil. Pero el caso es que a lo largo de la historia el republicanismo español siempre ha basculado sobre dos núcleos fundamentales: el núcleo madrileño-castellano, gallego, y el núcleo catalán. Surgen las concepciones republicanas desde estos dos ámbitos. Nunca tuvieron un nacimiento común que después se diferenció, sino que fueron simultáneos, y al cabo del tiempo fueron intentando acercarse. Pero esto es una realidad de la historia y no podemos negar. El movimiento republicano catalán tiene un componente de radicalidad que con el tiempo va dando formas republicanas moderadas a lo Cambó, pactistas con Madrid, pactistas en la medida en que los republicanos moderados de Cataluña prefirieron la alianza de clases antes que el cambio social, cosa que lo ponen ustedes sobre la plantilla de lo que está pasando en España y es un calco. Alguien dijo: la historia de España es un asco, siempre se repite. Fue el profesor, el catedrático de historia, don Emilio Castellán, y es verdad, se repite permanentemente. Pues bien, para sintetizar cuáles son los elementos que la historia ha ido decantando en el ideario republicano, para no fiarlo a mi memoria, pues se los leo del documento brevemente. Democratización de la vida pública. Aquí hay que hacer un comentario acerca de la Constitución de 1978. Yo creo haber demostrado con mi ejecutoria que soy hombre de partido. Vamos, y que pertenezco a un partido y pertenezco a Izquierda Unida. No soy sospechoso de no estar en un partido político y de seguir estando. Pero la Constitución de 1978 hace recaer casi exclusivamente la participación política en los partidos políticos. No es correcto. Para mí los partidos políticos constituyen un vehículo fundamental, importantísimo, pero no pueden ser los únicos que vehiculen la participación política, porque el riesgo de que sean los únicos que vehiculen la participación política termina a veces por oligarquizar determinadas decisiones. Fíjese usted lo que se dice en la calle: la clase política. Yo, que no comparto ese término, tengo que admitir que cuando lo han puesto por una visión propagandística, pero también hay elementos de la realidad que pueden inducir a que esa expresión tenga un determinado sentido. Por tanto, el ideario republicano es democratización. ¿Cómo? Después lo comentaré. Sufragio universal. Esto se ha ido cumpliendo, pero con trampas. La inmensa trampa de la ley electoral española, que más que una trampa es un ejemplo de lo que es la trilería en la política. Eliminación de los privilegios sociales. No se trata ya de justicia social, sino eliminación de privilegios sociales que venían y siguen viniendo de la noche de los tiempos, de la época de la sociedad, de las castas, de la sociedad
que respondía a los tres brazos, el nobiliario, el eclesiástico y el popular. Atenuación de las diferencias sociales. Hemos puesto la palabra atenuación porque en ella podemos meter todo el arco de cambio, desde lo que querían atenuar a lo que querían cambiar revolucionariamente. Racionalización y laicización de la vida intelectual y moral. Separación entre la Iglesia y el Estado. Esto es una cosa tan importante en el ideario republicano que si ustedes cogen todas las constituciones que en España han sido desde la primera, las Cortes de Cádiz, hasta esta última, verán ustedes como en unos casos, las de Cádiz, la Iglesia, la religión del Estado será la de la católica, apostólica y romana, será perennemente. Y esto es la gloriosa revolución de 1812. Ha sido religión del Estado y religión del Estado con cánones, religión del Estado con las constituciones conservadoras, religión del Estado con el régimen de Franco y ahora religión vergonzante del Estado, porque ni siquiera se dice con rotundidad. Pero un hecho, que el jefe del Estado y el jefe de gobierno vaya a recibir al Papa demuestra una vejación inmensa al orden legal. Que venga el Papa a la Moncloa y a la zarzuela, y será. Pero que vayan allí significa postrarse como desde la época de Teodosio, el poder político bajo las faldas, nunca mejor dicho, de las faldas, por sus hábitos, de la Iglesia Católica. Esta anécdota ya nos señala, aparte del dinero que se le da a dicha institución, porque eso conlleva, si se apuesta de verdad por la cultura y la enseñanza pública. Miren ustedes, podremos decir del diario republicano a lo largo de la historia muchas cosas, pero la apuesta por la cultura y la enseñanza tienen un momento cumbre con la Segunda República, lo que saben ustedes, de las jornadas pedagógicas, de la famosa barraca de García Lorca, respondiendo a política, la creación de escuelas, la investigación, cómo después México y otros países latinoamericanos se beneficiaron de la pléyade de intelectuales y de catedráticos que al ser expulsados por Franco dieron vida a un mundo intelectual en Latinoamérica. Eso es genuinamente de la historia republicana. Supresión de la esclavitud. Es que aquí todavía los españoles no saben que en España existió esclavitud con la bendición de la Iglesia Católica hasta el año 1898. Aquí existió la esclavitud. Supresión del servicio militar a través de quintas y levas. Esto es un discurso que recorre todo el republicanismo y por eso cuando el Partido Comunista de España en su momento habló del ejército profesional, estaba planteando una reivindicación que se hace, supresión de determinados impuestos y arbitrios municipales como el de consumo, esto es muy antiguo, pero después el discurso republicano plantea siempre el papel fundamental de los ayuntamientos en la estructura del Estado. Eso hoy francamente está olvidado. Las comunidades autónomas han vuelto a poner el discurso centralista, pero en ellas, y tratan a sus ayuntamientos a patadas como antiguamente lo hacía la administración central. Ha cambiado el amo, pero las prácticas siguen siendo exactamente iguales. Y naturalmente el problema del Estado. El problema del Estado que para la inmensa mayoría del movimiento republicano, no para todos, porque hubo un movimiento republicano de carácter centralista, pero para la inmensa mayoría del movimiento republicano, la solución o la manera de abordar el problema del Estado español era la federalidad, la federación. Pues bien, este es nuestro legado, adaptado al siglo XXI. Esta es nuestra historia, independiente, repito, de cómo se han ido desarrollando las dos repúblicas. Esto es lo que justifica que desde esos ojos, recuperados de manera formal y solemne, vamos a analizar la necesidad. Porque la Segunda República es para aquí, para ahora, para la España del siglo XXI. Y para embridarnos con la realidad, tenemos que tener delante de nosotros dos cuestiones: la transición y la realidad económica, social, política, ética, jurídica del momento. Lo de hoy, el paro y un largo etcétera. Al hablar de la transición, con criterios, si quieren ustedes, críticos, pero sin entrar ahora mismo a hacer un análisis hipercrítico, porque desviaría mi intervención del objetivo que tiene, podemos decir que la transición, en resumen, ha sido la segunda restauración borbónica. Ya hubo una.
la que el levantamiento militar de Martínez Campos trajo al rey Alfonso XII, una vez que el pueblo español era echado a la madre, y de ese pronunciamiento militar y de ese golpe de Estado se instaura la monarquía alfonsina. Pero inmediatamente que se instaura la monarquía alfonsina mediante un golpe de Estado, no se olvide, llegan las alianzas de las viejas clases dominantes. Y se dice que en el lecho de muerte de Alfonso XII, los dos representantes del bipartidismo, Cánovas y Sagasta, acuerdan en el llamado Pacto del Pardo que se van a relevar en el gobierno de la nación. ¿Para qué? Para que las viejas estructuras no cambien. Para que Cánovas como Sagasta llegan a afirmar España o un país no es una decisión de sus pueblos. Esto viene dado por la historia y por el espíritu universal de la historia. Es un discurso que me recuerda a José Antonio Primo de Rivera, pero a este Cánovas, compartido por Sagasta. El caso es que esa transición, aparte de que yo le llamo, y esto es una afirmación mía, la segunda restauración canovista, tenía antecedentes en este país. En el año 1834, imagínense usted el drama, Fernando VII, el rey más abominable que ha tenido en la historia de España, y ya es decir, que se lleve este hombre la palma, muere y no tiene más que como sucesión a una niña, Isabel. Por las leyes promulgadas anteriormente, la niña no puede reinar. Entonces tiene que cambiar la legalidad para que esa niña reine. Pero se oponen a cambiar la legalidad a quien le correspondería con la legalidad vieja, Carlos María Isidro, su hermano, los carlistas. Pero claro, los carlistas son la caverna de la Iglesia. Imagínense ustedes, cuando yo digo la caverna de la Iglesia, qué clase de antro estoy hablando, para que fuese la caverna de la Iglesia. Pero los que apoyan a la niña Isabel, que hay un pacto, son los viejos revolucionarios. Los viejos perseguidos por Fernando VII acuerdan que, bueno, Virgencita, mejor esto que otra cosa. Y entonces defienden a la niña Isabel, y el muñidor, el hombre que pacta este acuerdo, tanto que le llamaban Rosita la pastelera, es curioso porque me vienen a la memoria muchos símiles, el hombre que pacta esto a través del Estatuto Real, sin que pase por la elección del pueblo en una constitución, es el que permite el tránsito de la dictadura de Fernando VII, dictadura coronada, a una situación muy parecida a nuestra transición. Claro, los problemas siempre fueron los mismos. Cuando se termina el fuelle del Estatuto Real, surgen otra vez los problemas, que es el caso que le pasa a las heridas que cierran en falso. Nuestra transición, aparte de que habría que leer los documentos del Departamento de Estado publicados por el profesor Juan Ramón Capella, como en 1945 el Departamento de Estado americano ya prevé que la salida al régimen de Franco sean dos partidos, uno demócrata, dicen, y otro que sea conservador, demócrata y conservador. Fíjense los nombres que utilizan los americanos. Están planteando su salida, la que tienen ahora mismo allí, y planteando lo que fue la restauración borbónica. Yo no sé si pensaron más allá, el caso que dieron claro perfectamente. A lo largo de muchos años, la presión de la embajada francesa, la presión de Wyndham Walter, de los americanos, Henry Kissinger, es que se instaure un bipartidismo marginando a los comunistas. Era una obsesión tremenda el marginar a los comunistas. El hecho es que a través de las peripecias como una novela de capa y espada de la transición, tenemos una constitución. Una constitución que lo que tengo que decirles a ustedes que es como lo llamamos en mi tierra una ruilla. ¿Qué es una ruilla? El trapo que se utiliza en cocina donde todos han limpiado las manos y lo han dejado inservible. Pero no lo digo yo. La Constitución es el documento menos cumplido de lo que ha pasado en los últimos siglos en España. Para empezar, miren ustedes, el propio Rajoy ya advierte de algo que se está haciendo día a día, que hay que poner coto al tema de la España de las autonomías. El primero que acabó con lo que podía haber sido una tradición republicana fue Suárez, cuando habló del café para todos. Pero los redactores de la Constitución escribieron al dictado del ejército por una parte y del monarca por otra, y de lo que llamaron sentido común. Voy a poner caso. Cuando los redactores de la Constitución, que repito es el pacto de la transición, van a redactar, se encuentran que el monarca ya le ha puesto por lo menos dos pies forzados. Uno era la existencia de la monarquía, que no fue decidida por nadie, sino por don Francisco Franco y lo que vino después. Pero hay otra,
el 22 de enero del año 1977, 6 meses antes de las elecciones, las primeras elecciones democráticas, que tampoco fueron democráticas, porque en el Senado había un componente, creo que de 25 senadores, a dedo del rey, de modo que no todos pasaron por las urnas. El caso es que el monarca decide, el 22 de diciembre, nombrar príncipe de Asturias al actual príncipe de Asturias. No pasa por ningún órgano, porque todavía no hay cortes libres. Y cuando se aprueban, las elecciones tienen lugar, los constituyentes ya tienen a la hora de redactar 2 cosas: el rey y que sea el varón mayor. Es decir, contra el artículo, creo que 16 de la Constitución, que dice que los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces, no crean ustedes, por tanto, que los constituyentes no sabían leer. Se encontraron con que el rey ya les había impuesto a Felipe, que era el más chico de los 3 hijos. Repito, 22 de enero de 1978. Y comienza una constitución en la que dice, bueno, hay comunidades, nacionalidades y regiones, pero cuando uno le pregunta cuáles son, no entran. ¿Por qué? Porque han echado un poco de arena el tente mientras cobro. No entran a decir por qué son nacionalidades y por qué son regiones. Porque al diferenciar las palabras, están diferenciando 2 realidades. Profesores y tratadistas de Derecho Constitucional, como el fallecido Soletura, y dice, mire usted, entre nación y nacionalidad no hay diferencia, es un camelo. Pero bueno, es que sobre estos camelos y sobre entendidos se fue funcionando la transición. Un artículo 31 que habla de la superioridad en los ingresos de los impuestos directos sobre los indirectos. Ha sido totalmente viciado de contenido. Bueno, el Pacto de Toledo, que surge como una interpretación más abierta, independientemente de sus resultados, de la Constitución, artículos 37 y 38, vulnerado por el actual gobierno, que se ha cargado 2 artículos de la Constitución: el poder legal de los convenios firmados entre los representantes de los trabajadores y de la empresa. En que España, al entrar de la manera que ha entrado en la Comunidad Europea y en la OTAN, hay así como 23 artículos que no sirven para nada en la actual Constitución, porque las decisiones se toman extra de España, fuera de España, la cuestión económica. Entonces, por cierto, con la política actual se constitucionaliza el déficit, se hace objeto de contenido constitucional una política económica que puede ser aleatoria. En la actual Constitución se dice, mire usted, o tenemos economía social de mercado o economía planificada. Aquí ya se acaba con esos documentos, o hablar del fin social de la propia propiedad, con el artículo 128, 129, 130, 131. La Constitución es un documento incumplido. La Constitución es un documento vaciado de contenido. La Constitución tiene las lacras y las lepras de una transición que fue mientras salimos de este problema, pero ahora se han presentado. Y no quieren cambiarla. No quieren cambiarla porque no quieren abrir el melón. Pero realmente viven a costa de falsear permanentemente el texto constitucional. Me podría extender sobre esto muchísimo, pero les recomiendo que ustedes busquen el libro de Juan Ramón Capella, que habla de la sombra del sistema constitucional. No hace falta que busquen otro. En este tendrán ustedes de manera documentada todos los tremendos errores que ahora están saliendo. Bien, y lo último, ¿cómo es posible que la reforma de los estatutos de autonomía, que han llegado a unos límites que obligaban a cambiar el ámbito constitucional, se hagan según las necesidades de los gobiernos de turno? Tanto Felipe González como José María Aznar como Rodríguez Zapatero han hecho pactos según las necesidades de gobernar en la Moncloa. Pactos que han roto en muchos casos el tema constitucional. Llevan razón algunos jueces. Lo que pasa es que voy para ir tirando, pero la Constitución ha sido ya sobrepasada en muchos casos. Claro, en otros, como el Estatuto Andaluz, ha habido una inflación de texto de 75 artículos, pasar a uno, de 300 creo que es. Bueno, ahí sobra una cantidad de papel y de letra tremenda, pues después sus contenidos a veces son bastante inanes. La transición, por tanto, ha dado de sí todo, se agotó y los problemas que había en España vuelven otra vez a estar aquí, vuelta a empezar. El tercer elemento es la situación. Esta afirmación que yo hago, la hago en mi nombre, es la morcilla que puedo introducir como ponente. No estamos en una crisis económica cualquiera, es mayor que la de 1929.
pero no solamente mayor por sus ámbitos financieros y económicos, es mayor porque es una crisis energética, medioambiental, alimenticia, política, ética, incluso geoestratégica. Hoy está en cuestión todo. El que la globalización ha llegado a todas las partes del globo, las propias ideas que han vertebrado de manera dominante la construcción de la política mundial, que son tres: el capitalismo, el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido, son cuestionadas, pero no por los comunistas, por la propia realidad. La realidad está diciendo que no se puede crecer indefinidamente. Lo están advirtiendo los de Kioto y muchísimos más. La segunda cuestión es que estamos ante una situación alimentaria tremenda. ¿Saben ustedes que están comprando millones de hectáreas las grandes potencias fuera de su territorio para cultivar y llevarse el producto a su lugar, arruinando a los agricultores? La isla de Ceilán, bueno, ha sido totalmente, la de Madagascar, totalmente ocupada por el capitalismo alimentario. No hablamos ahora de los Monsanto o las grandes oligarquías o el problema de los transgénicos. No hablemos de la cuestión energética y no hablemos del problema fundamental. No hay solución con los actuales parámetros. ¿Por qué? Porque cuando observamos que en el caso de España la maquinaria productiva está al 70%, tenemos un 30% de aparato productivo que no se usa, que no sirve. Claro, ¿esto qué indica? Que el 32% de las empresas españolas censadas no están funcionando o funcionan fuera de parámetros legales. El 32%. ¿Por qué? El otro día ponía yo un ejemplo y no me lo supieron contestar algunos empresarios. Estábamos hablando de manera distendida. Es el siguiente. Imagínense, señores empresarios, que mañana ustedes no tienen que pagar nada a la seguridad social. Que el despido es libre, gratuito y caprichoso, como ustedes quieran, la patada en sálvase a la parte y el trabajador a la calle. Que por supuesto nada de vacaciones, 8 horas, 15. ¿Quieren más? Nada, se lo damos. Ahora, desde ese supuesto, díganme ustedes a cambio, ¿en qué sectores van a invertir la producción? No lo saben. Y no lo saben porque el problema es que no saben qué producir, qué exportar. Porque tenemos un problema de déficit en la balanza comercial. Porque el problema que tiene el mundo en estos momentos es que ha llegado su visión a China, a la India, y se están repartiendo todos el mismo mercado. Y exportaciones e importaciones es suma cero. Y al sumar cero hay que redistribuir, pero obsesionados por la competitividad siguen en una guerra tremenda. Los 600.000 millones de dólares que la Reserva Federal acaba de inyectar o va a inyectar en Estados Unidos va en detrimento del euro. La guerra es mortal. Se le pide a China que revalúe su moneda, pero a cambio Estados Unidos está devaluándola permanentemente a través de los dineros que pone en funcionamiento. Y no hay solución, porque siguen empeñados en el tema de la competitividad. Claro, cuando el público le dice, bueno, ¿dónde está la solución? Están esperando mucha gente, muchos formadores de opinión, mucha gente de la política, que venga un economista y vaya a la pizarra y explique la fórmula magistral. Eso es mentira. Y ojalá no se le ocurra a un economista aportarla. Y no es que yo dude de la ciencia económica, porque digo que la solución es política, es ciudadana. Pasa por otros parámetros. El cuestionamiento de qué es nuestra vida, el cuestionamiento de la calidad de vida, el cuestionamiento del funcionamiento de la sociedad, el cuestionamiento de la economía, es decir, parámetros de sociedad fundantes. Y solamente hay una manera en que esto comience en un proceso largo y duro, lo tengo que decir, a cambiar la visión republicana si nos atenemos a esta definición que para mí siempre me ha dado que pensar. Permítanme que se las lea. El republicanismo no parte de una teoría de la identidad política vinculada a los intereses de la propiedad ni al papel del mercado, como instrumento garante de la cooperación social y política de los mismos. El republicanismo ensalza, al contrario que el liberalismo, la vida civil de ciudadanos activamente comprometidos con la construcción y defensa de una comunidad política libre. La energía que impulsa la vida civil no es aquí, a la manera liberal, una defensa de los intereses individuales, sino una vocación de servicio público determinada por la virtud cívica. Es decir, la república es una cuestión de republicanos y republicanas, no definidos por las veces que lleve la tricolor, sino por la militancia en la
sociedad, por ser ciudadano. Ciudadano que significa sujeto de derechos, pero también de deberes. Y el discurso republicano tiene que hablar la ciudadanía de los deberes que tiene como contrapartida a los derechos que existen. No hay otra manera de intentar meterle mano a esto que tenemos delante. Y no vale que digan que Rajoy tiene otro discurso. Pues ¿qué discurso esperan que tenga Rajoy? Pero si lo que Rajoy está haciendo ya lo ha hecho el PSOE primero con Felipe González, después lo llevó a sus últimas consecuencias José María Aznar, y ahora Rodríguez Zapatero y los otros están haciendo el mismo discurso. Habrá una diferencia de grado de identidad, pero sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen una visión que no cambia. Y votemos a A o votemos a B, nos encontramos con una situación en la que las contradicciones son tantas que no hay otra manera de abordarlas que en un replanteamiento, con lo que eso nos lleva. Esto no es fácil, es difícil. Pues esto es el llamamiento a la república, a construir la red pública, en el sentido más clásico del término. Y bien, la segunda pregunta es ¿qué república? Encontrarán ustedes en el documento 7 ejes que comentaré rapidísimamente. ¿Qué es lo que debe tener una propuesta de república? Pues miren ustedes, una constitución republicana tiene que trasladar, ampliando, en todo caso, la solemne Declaración de Derechos Humanos y los tratados vinculantes junto con la Carta de la Tierra. Es decir, la Declaración de Derechos Humanos con sus contenidos políticos y sociales, porque una de las cosas más curiosas que uno observa cuando hablan de derechos humanos, desde la derecha más campanuda y desde la otra que parece que no lo es, pero también de los derechos humanos, hablando de cárceles, de tortura, de libertades, pero a partir del artículo 22 habla de derecho al trabajo, de no haya horas extraordinarias sin pagar, que el hombre y la mujer sean iguales en el mismo trabajo. Empieza a hablar, esos ya no son derechos humanos, lo han olvidado. Pues esa Constitución tiene que ser llevada. Porque es verdad que en la Constitución actual el artículo 10 plantea que, bueno, la vigente legislación se inspira en, no se inspira, no, reproduce un texto que tiene el apoyo, otra cosa es el apoyo consecuente, pero el apoyo moral y legal del 100% de todos los países que componen el planeta Tierra. Yo haría aquí una extensa pormenorización, está en el documento, pero podría aburrir cómo entendemos la aplicación de los derechos humanos y la Carta de la Tierra. ¿Por qué? Porque la solemne Declaración de Derechos Humanos no ha metido, no podía meterlo, estábamos hablando del año 1948, lo que se llama la tercera generación de derechos humanos. La primera, los derechos políticos, la segunda, los derechos sociales, y la tercera son los derechos medioambientales. La Carta de la Tierra, para mí, supone un documento que plantea muy bien lo que debe ser incorporado. No solamente qué se produce, para qué se produce y cómo se produce, y qué consumimos. Entramos ya en otra dimensión que harán los problemas actuales. En segundo lugar, democracia. Ponemos radical. Democracia, hay una definición que aparece ahí, entendida como un convenio permanente entre seres libres para seguir permanentemente conviviendo. Esto es importante, para seguir permanentemente conviviendo. Es una definición que creo que responde al sentido profundo de la democracia. Y claro, esto cómo se traslada. Ley electoral que no sea esta que tenemos, la circunscripción por las generales, las campañas electorales tendrán recortes de los gastos y a cambio tendremos los medios de comunicación a disposición libérrima de las fuerzas políticas para explicarse, el Senado y Cámara Territorial, la moción de censura se transformará en moción de censura no constructiva como ahora, los ministros podrán ser censurados y revocados en el debate parlamentario como ocurría con la Segunda República, y así un largo, hasta 40 y tantas medidas. La participación ciudadana debe ser reglamentada por Constitución, obligar a todas las entidades a que haya reglamentos o por lo menos leyes que obliguen a la participación ciudadana, que el referéndum no sea consultivo, todos los referéndums sean vinculantes, y un largo ítem de cosas que los dejo a su lectura. Un Estado laico está clarísimo, pero un Estado laico no es solamente que la separación entre el Estado y las iglesias, se acabó ya de darle dinero a la Iglesia Católica, que ya se comprometió en la Iglesia Católica en el año 71
XIX, es como definían de esa manera tan clara la Primera y Segunda República. Es que cuando uno lee las demás constituciones, los balbuceos, las redacciones vergonzantes, y cuando dicen la Primera y Segunda República, la Iglesia y el Estado estarán separadas, no habrá ayuda económica ni ninguna iglesia, así de claro, así de rotundo, queremos recuperar eso. Pero significa otra visión de la enseñanza, la prioridad de una enseñanza de calidad científica, a la luz de los avances de la ciencia, desde los valores éticos de la laicidad, y aquellas personas que por su afición religiosa tengan la fe que tengan, tienen la libertad no solamente de hacerlo en sus círculos privados, sino con los pertinentes permisos a gobernación, salir a la calle a hacer sus manifestaciones, es decir, igual que los demás. Y la separación significa, en la llamada libertad de cátedra, el que hay determinadas concepciones del mundo que son científicas, no pueden tener su aula, su residencia en un aula. Aquí no se puede plantear en ninguna universidad la cuestión del creacionismo, es anticientífico, antirrazón natural, antiexperiencia, no puede tener cabida. Pero esto hay que tenerlo claro. No se puede hablar de, es que yo tengo libertad, yo pienso que, en una universidad y en la enseñanza, yo pienso si usted lo demuestra mediante el pertinente método científico. Estamos hablando de cosas muy serias. Claro, esto significa para nosotros la cuestión de un Estado laico. La paz, un objetivo, un camino, una cultura, un aprendizaje, un derecho y un deber. No vamos solamente por la cuestión de armas, no, que sería muy interesante, que tendría además que buscarse el lugar de trabajo de los que están trabajando en la fábrica de armas, pero no solamente eso, se trata de una concepción que toca de lleno nuestro papel en la OTAN o las bases militares, y que toca de lleno cuál es la concepción del ejército de transición, que podía ser así, nuestro papel en los convenios internacionales, la cultura y la educación de paz, que no son 4 jornaditas hechas en un instituto o en un colegio, que transcurre de manera transversal los telefilms, los telediarios, la enseñanza, los valores, los juguetes. Porque la apuesta por la paz no es que no haya guerra, la apuesta por la paz es que no haya causas que provoquen la guerra, entre ellas el hambre y la injusticia. Erradicar la guerra significa sembrar para la paz. Son unos temas muy largamente desarrollados que, en fin, obvio su lectura. El protagonismo de la educación, la investigación y las virtudes cívicas, derechos y deberes. Se ha colocado una palabra que yo sé que va a haber debate. Se coloca la palabra austeridad. Claro, es que la palabra austeridad hoy la están utilizando para acabar con los salarios de los funcionarios, para recortar. Pero eso es una cosa muy pobre. La palabra austeridad tiene el sentido romano de ponderación, de equilibrio, de rigor a la hora de calibrar lo que es la calidad de vida, de reducir determinados gastos suntuarios en las administraciones y también en la empresa privada. Una república basada en esto tiene que poner un porcentaje, no vale la iniciativa privada, yo gano, no metemos con tonterías. ¿Esto es injerencia de los poderes públicos? Sí, los poderes públicos determinan de manera democrática lo que hay. No empecemos con ciertos tiquismiquis, porque esto es la cuestión privada, en un país que la cuestión privada vive permanentemente de la teta y de la ubre del Estado. Vamos a tirar por la calle del medio. Si usted vive de su empresa, no pida una puñetera subvención, no esté influyendo para que el Estado tome otras determinaciones. Demos todos la cara. No, pero siempre se ha jugado a otro papel. Significa el famoso imperio de la ley, pero que sea verdad. De la misma manera, un Estado federal. Un Estado federal no es un Estado hecho a pellizcos. Es un Estado hijo de un pacto. Y todo pacto tiene derechos y deberes. Yo esto creo tenerlo medio claro, no digo que tenga la verdad, tengo la certeza, pero es lo mismo. Pero vamos a salir de un principio que aquí se obvia. Me hace mucha gracia cuando alguien dice, incluso gente de la política, porque Cataluña quiere negociar con el Estado español. ¿Pero qué dice usted? Si la Generalitat es Estado español, es que el gobierno y las instituciones vascas son Estado español. No pueden ustedes negarlo, la Comunidad Autónoma de Madrid, como el Ayuntamiento, quería yo.
de San Sebastián de los Reyes o de Villapera del Monte. Forman parte del Estado. Son distintas administraciones que tienen sus papeles, sus prioridades y la jerarquía normativa establecida por la Constitución o por una ley orgánica. El Estado federal, por tanto, es la libre voluntad de sus habitantes, de sus territorios, en torno a unos ejes que son intocables. Por cierto, uno de ellos, la cuestión de la Caja Única de la Seguridad Social, para empezar, porque esto es clave, y unos cuantos más que ahí se van indicando. A partir de ahí, yo sé que el debate es duro, difícil, pero ha llegado el momento de afrontarlo. Por eso planteamos el derecho de autodeterminación, que tiene el respaldo de las decisiones de las Naciones Unidas. Claro, ¿cómo se aplica? A mí cuando me lo preguntan, digo, mire usted, muy fácil, se reconoce el derecho y se dice una ley orgánica, dirá cómo se plantea. Porque, miren ustedes el doble lenguaje y la doble práctica. Ponen verde una vez al Lehendakari Ibarretxe porque había pedido una consulta que él decía, no tiene carácter vinculante. Tanto yo le consulto a mi pueblo, ¿qué piensa? Bueno, se le echaron con el cuchillo en la mano. Sin embargo, los ayuntamientos de Cataluña lo hacen y nos parece bien. No se puede estar en este país permanentemente traicionando lo que uno dijo ayer. No se puede estar permanentemente en la auténtica chapoza. No se puede decir yo apoyaré lo que decida el Parlamento de Cataluña para el día siguiente hacer otra cosa. Estamos jugando a las casitas. Esto no es política. Esto es simplemente arte de la trilería, hecha por magos profesionales. Vamos a ese acuerdo. El Estado federal español, hispánico, ibérico, estando clarísimo que vamos a intentar resolver un problema que, por otra parte, ya decía usted, iba a ser el caso de Cataluña, era un problema que duraría mucho tiempo. Vamos a abordarlo, pero con números en la mano. Vamos a abordarlo con la identidad a la luz de la historia, no esto que hay. Lo que hay es indescriptible, porque se ha construido una moneda única solamente para la eurozona, sin tener los elementos fundamentales que diseñan una unidad, que es un gobierno, es la moneda, una política exterior común, una política económica común, un presupuesto digno de tal nombre. No existe. Esto es a todos más como una almáciga. Saben ustedes que una almáciga es una clase de tiesto donde se pone ahí la planta para ser criada, salga lo que salga. Estamos trampeando. Y bien, para terminar ya la presentación del documento. La parte esta de que, ¿cómo? Ese cómo nosotros lo llamamos la iniciación de un proceso constituyente. Sabemos perfectamente que la expresión proceso constituyente hace referencia a un proceso propio de las instituciones. Lo sabemos. Que en el sentido legal del término es un proceso que inicia pues, un congreso, que inicia los determinados representantes. No. Yo hago un proceso, hablando de un proceso constituyente desde la base de la sociedad. Que sepa ella que va a construir su futuro, que asuma su responsabilidad política. Hay que decirle a la gente clarísimo lo que es la política, porque aquí hemos llegado a una degradación tal, pero tiene su raíz, miren ustedes. Desde esto pasa como de la primitiva filosofía, con Aristóteles, la filosofía era por una parte física, el mundo alrededor, por otra parte la lógica, mecanismo de pensamiento para descubrir la verdad, y por otra parte ética. Pero es curioso que en la división aristotélica la política estaba dentro de la ética. Cosa más curiosa, eso se ha olvidado ya. Pero con el paso del tiempo, de la filosofía fueron desgajándose por la deontología, la analítica, la física, la química. Pues igual ha pasado con la política. Con la política, que era una visión universal, en donde cabe la economía, la historia, la sociología, los avances científicos, el pensamiento, todo, la producción, la política ha quedado en simplemente el mecanismo electoral. Y no es de extrañar cuando ustedes hablan con cualquier persona que está en las instituciones, no vamos a hablar de la economía, aquí eso es política. La política y la economía, pero le dice usted, ¿cómo que la economía no es política? O no hablemos del deporte aquí, porque eso tenemos que saber que la política es exactamente todo. No hay nada fuera del ámbito de lo político, salvo el esperpento en que se ha transformado la política por los que detentan
una especie de preeminencia y tienen su escala o su medio personal, debido a algo que explica lo del transfugismo. Cuando, perdonen que le hable el abuelo Cebolleta, pero por mis años ustedes tendré por lo menos esa especie de indulgencia. Cuando fuimos a un ayuntamiento, yo como alcalde, en el año 79, toda aquella candidatura y el partido que representaban tenía clarísimo. El ayuntamiento era un paso, nunca fue un fin en sí mismo. Era un paso en una lucha global para cambiar. Sabíamos que teníamos que ceder, el pacto es inherente a la naturaleza humana, pero desde luego no era llegar al ayuntamiento y ya, no, hoy las instituciones son la meta. Y al transformarse las instituciones en meta, en fin por sí mismo, los que llegan son exactamente iguales. De ahí que se van a otro sitio, como los futbolistas cambian de camisa y se van a otro equipo si ganan más. A esa degradación se ha llegado aquí, en la España de la transición. Se ha llegado a ese extremo que yo a veces califico de prostíbulo, pidiéndole perdón a los usuarios y usuarias del prostíbulo, porque tienen todavía restos de una mayor honestidad y honradez. Y bien, el proceso constituyente es una invitación a la sociedad. Vamos a discutir. Y yo me dirijo al movimiento republicano. Mirad, niños, no podéis creer los colectivos republicanos que tenéis cada uno la verdad del santo grial, la verdad republicana. No. Vamos a poner de acuerdo nuestra sintonía, pero sobre todo una cosa muy grande. Movimientos republicanos que en el mundo existís, ¿queréis o no queréis que haya tercera república? Porque si queréis que haya tercera república, empecemos a darnos la mano y dejaros ya de prejuicios de atrás. El Partido Comunista de España plantea esto. ¿Qué os parece? Entrar a discutir. Si no, francamente, lo vuestro son cantos al sol. Traed vuestra propuesta, discutamos. Pero para entrar a discutir hay que tener algunas ideas claras. Yo voy a decir una idea que está subyaciendo en todo esto, que quiero explicitar de manera clara. En la República, debido a la carga histórica, hay que hacer un enunciado clarísimo, más en esta situación. Miren ustedes, la economía es una ciencia, eso es verdad. Tiene sus leyes, sus contenidos, sus saberes, pero es una ciencia que no es define. Ningún economista puede decir cuál es el fin de la sociedad. Eso lo decide el cuerpo social. Por ahí va la economía y usted, economista, se pone al servicio con su saber de esa idea. Este cambio es fundamental. Porque si renunciamos como cuerpo social a definir el objetivo de la economía, hemos cambiado todo el discurso. Si a mí me preguntan cuál es el objetivo de la decisión hacia la economía, el pleno empleo, la sociedad de desarrollo sostenible, el reparto del trabajo, la renta básica y la protección social plena. A ese servicio se pone la economía para que sea posible, no al revés. Si esto no se asume, todo el andamiaje está perdido. Claro, es precisamente este punto donde está la gran fricción en el debate. Cuando dicen de todas las instancias, es que los mercados han decidido que, nosotros decimos, decidimos nosotros. Y fíjese a dónde llega aquella perversión, no es nuevo. Desde que Zapatero acepta que los mercados son los que deciden, y de hecho los demás también, tiene, y que le perdonen mis compañeros porque ya he dicho esto muchas veces, hasta cansarme, me cansaré más. Pierre Meyer, el que fue el presidente del Bundesbank, ya dijo una vez, los políticos tendrán que acostumbrarse a obedecer las órdenes de los mercados. Yo digo, bueno, pues vale, pues fuera elecciones y fuera políticos, que vengan los mercados de gobierno. Pero claro, la superchería de esta falsificación democrática es representar a un poder político sin poder, pero que recibe las bofetadas como en Estados Unidos. La bofetada de un tal Obama, que por otra parte fue mitificado, que he puesto la comparación que parecía la parusía o segunda venida de Jesucristo según la Iglesia Católica, cuando Obama empezó a subir con lo que hay ahora. Y cambian a otro, pero cambian simplemente al capataz. El poder está en otro sitio y la república es llegar y tocar al poder. Tocar al poder y quitarle el poder al poder, no a los capataces. Quiero decir que el enfrentamiento con los poderes bancarios es inexcusable. Si no, estamos perdidos. Esto es
contenido de esta primera afirmación. Ese proceso constituyente es un proceso que puede ser largo o puede ser corto dependiendo de la acumulación de acontecimientos históricos. Miren ustedes cómo se presentó la Segunda República o la primera. No sabemos qué mañana puede pasar, si el rey va a seguir reinando, si va a dejar, qué acontecimientos hay, no lo sabemos. Pero como tenemos prisa, vamos a vestirlo despacio. Y vestirlo despacio es que la república será posible cuando haya republicanos y republicanos. Y no consiste en sacar la bandera y la tricolor. Aparte está el movimiento de la ley histórica, de la memoria histórica, que hay que mantener, pero sabiendo exactamente qué es la ley de la memoria histórica y que hay que construir la república del siglo XXI, ante los problemas que llevamos, para ser fiel a eso. ¿Es un problema arduo? Sí. ¿Es un problema difícil? Sí, porque solo tenemos tendencia a discutir sobre los siglos. Pero mi experiencia me ha enseñado, y termino con una anécdota que yo he contado muchas veces, ¿a quién admiraba yo más? Si a Fidel o a Che. Yo dije una vez, yo admiro más a Fidel, desde el respeto tremendo que le tengo a Che. ¿Por qué? Porque el Che se va. Cuenta la muerte. Se va, pero lucha por sus ideas. La guerrilla se realiza cada día. El otro se esclaviza y se ata al gobernar de cada día. En donde hay que ceder. En donde ya no estamos con los cantos revolucionarios y la recepción del pueblo de La Habana. Donde al día siguiente hay que hacer posible que la gente coma. Y llegan los problemas con los Estados Unidos, y los problemas con la Unión Soviética, y los problemas del entorno. Esa esclavitud, ese egoísmo gris del día a día, para mí es mucho más importante, teniendo como guía y meta la actitud del otro, es más duro. No tiene recompensa gloriosa, no tiene su puesta en los grandes altares. Ocurre como con la Revolución Rusa. Importante la Revolución Rusa, y el Soviet tomó el poder. Pero ¿qué pasó al día siguiente de que se tome el poder? ¿Qué se hace con la economía? ¿Cómo se resuelven los problemas? Utilizando el símil cristiano, en esa cruz es donde hay que entrar. Y es lo que pretendemos, para que en su momento, y esto sería ya el desideratum de la propuesta, si algún día llegamos a construir la Tercera República, la población de ciudadanos y ciudadanas sepa cuáles van a ser los contenidos de su Constitución, porque se habla en este debate. No se encuentre que de pronto hay unos señores llamados padres de la Constitución que redactan según los pactos. No, démosle, igual que el rey le dio el pie forzado a los constituyentes para el tema del príncipe, démonos a los redactores el pie forzado para que no se salgan del guión, porque esto es clave. Las constituciones las podemos, una constitución tiene dos elementos fundamentales. La constitución formal, el conjunto de leyes, de artículos, 169 en el caso de la Constitución española. Después está la constitución material. ¿Qué es la constitución material? El conjunto de fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales que hacen que se pueda cumplir o incumplir. Y entonces en España tuvimos con la transición una constitución formalmente democrática, pero materialmente antidemocrática. Y al final, la constitución material se lleva el gato al agua. ¿Qué es el proceso constituyente? La formación de la constitución material, el poder, para que sea posible. Bien, si ustedes lean el documento, verán que hay muchísimas cosas más, pero por lo menos medios de comunicación, además, han captado ustedes la argumentación por la cual se desarrolla este documento. Pido perdón por la tardanza y ya está. Muy bien, agradecemos las instancias. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarles por, contando un poco en el cómo se va a hacer esa campaña de explicación a la ciudadanía, para intentar aunar más voluntades para que se sume a esta construcción de la Tercera República, cómo va a ser un poco el escenario que vamos a ver y cómo se va a hacer, cómo va a hacer Izquierda Unida Suya esa propuesta. No sé qué no pueden responder. Pues yo soy secretario general. Sí, bueno, yo sobre Izquierda Unida hay una conferencia del Partido Comunista que de ella tiene que salir no solamente un documento, sino también un plan de trabajo. Un plan de trabajo
que tiene que significar llevar el debate, bien ha hecho Julio, al movimiento republicano, para que seamos capaces de ponernos de acuerdo en unos mínimos, en lo que sería el nuevo pacto republicano, y a partir de ahí, pues, estar en campaña permanente. Llevarlo a los centros de trabajo es fundamental, el movimiento obrero, incorporar el movimiento obrero a la lucha republicana es fundamental, y es fundamental también incorporar a la gente joven. Por lo tanto, en la conferencia también habrá un plan de trabajo, un plan de acción, para que el debate se lleve a todos los sitios. Pero además, no de forma aislada, yo lo decía, sino cuando hablemos de reforma laboral vamos a hablar de república, cuando hablemos de una alternativa electoral vamos a hablar de república, cuando hablemos de cualquier elemento de deporte vamos a hablar de república, porque entendemos que el concepto republicano, que efectivamente, como bien decía Julio, no es solamente un concepto filosófico. Nosotros rechazamos a quien dice yo soy republicano pero Juan Carlista, que eso es hacernos trampa. Al final prima el ser monárquico porque mantiene la monarquía, porque queremos construir republicanos. Por lo tanto, ese plan de trabajo va a ser una parte fundamental de la conferencia. Y yo quería ser muy concreto porque nos dicen que teníamos hasta la 1 de uso del salón. Lo malo es decir que tengamos que ir, ¿no? Pero digo que después se preguntas muy concretas. Primero, los medios de comunicación, bien si hay levantado conmigo. Yo quería preguntar nada más si la conferencia es solo del PC o va a haber otras fuerzas. No, yo le planteo la conferencia del PC, que evidentemente tendrá una relación orgánica al PC, pero va a ser una conferencia abierta. De hecho, hemos invitado ya a todos los colectivos republicanos y va a haber el igual número de invitados, de compañeros y compañeras que no sean del PC, que de delegados. Por lo tanto, va a ser una conferencia del PC, pero abierta al conjunto del movimiento republicano. Sí, yo quería saber si el concepto de república que se está planteando es inherente a la de la izquierda o si puede estar abierto a otras tendencias políticas. La respuesta es mía, es decir, aquí la voz autorizada para el partido está aquí, geográficamente a mi derecha, por tanto, él me ha traspasado la pelota, yo le doy respuesta intentando que sea la del partido, pero lo intento, lo digo, no se tomen mis palabras como las del partido. Miren, en todas mis exposiciones que estoy haciendo, y llevo muchos años hablando sobre este tema, siempre me he encontrado que venían de sectores cercanos a nosotros. ¿Por qué no se opone la República Socialista al comunista? Y mira, yo no pongo nada de eso, cuando yo hablaba de poner, por una razón. Vamos a quitarnos de... Hay una autoafirmación en los símbolos que no ayuda al debate. Permítanme que les diga la anécdota de Lula. Ya termino. Cuando a Lula le preguntan ¿qué es lo que quiere usted en la primera toma de posesión? Pues algunos esperaban el proletariado brasileño, y esa es una respuesta que a mí me cauteló. Si yo quiero que al terminar mi mandato todos los hombres y mujeres de Brasil coman de la primera día. Qué tontería, ¿verdad? Qué cosa más burguesa. Esa es la revolución. La revolución no es la gran idea, sino las pequeñas cosas que desencadenan como fichas de dominó procesos. Por tanto, yo le llamo a esta república democrática. Pero cuando usted plantee nacionalización de la banca, la economía supeditada a los otros, los poderes públicos, ¿para qué me llamarme yo socialismo o comunismo? Me llamo democrático, porque realmente nosotros en el Partido Comunista hemos teorizado muchas veces que el socialismo era la democracia llevada a sus últimas consecuencias. Por tanto, para mí, república democrática. No le pongo ningún otro adjetivo. ¿Me entiende usted por qué? Eso yo. El partido decidirá otra cosa. Sí, yo complementando lo que decía Julio, lo que la república no va a ser neutra. Lo que la república no va a ser neutra. Y además, también hay una evidencia, y es el por qué los factores de la sociedad más reaccionarios son también los más republicanos, porque no son tontos. Y por qué la monarquía y el eje de la monarquía en el propio monarca no han sido neutrales, sino que han también contribuido a la consolidación de un sistema económico y de un sistema también social en España. O sea, no es ajeno la monarquía actual. Por eso, cuando el monarca últimamente ha salido hablando de consenso, no habla de consenso social, habla de mantener el sistema de privilegios. Y por eso el rey ha tomado parte activa también en una salida conservadora a la crisis, porque la monarquía
en este país no es ajena también a la actual situación de mantenimiento de privilegios. Por eso la República es democrática y lo que no va a ser neutral, y lo sabe muy bien. Lo saben muy bien los poderes fácticos que se oponen a la República, entre otras cosas porque entienden que en este país la República siempre va a ser social. A mí, perdón, una última preguntita muy breve. No tenemos tanta prisa. Se ha comentado aquí que las dos repúblicas anteriores, digamos que aparecieron en momentos de crisis. A mí me gustaría que desarrollaran un poquito más esta idea, teniendo en cuenta la crisis actual y a la luz sobre todo de las críticas muy fuertes a este gobierno socialista que se dice de izquierdas, pero que ha aplicado, ¿no?, una política un poquito más de ajuste duro en línea con otros partidos conservadores de Europa. Vamos a ver, tanto en el año 1870 hay una crisis económica en Europa y obviamente española, que se manifiesta en el precio de los alimentos. No hay nada más que hacer el estudio de los mercuriales. Se llaman mercuriales aquellas revistas que publicaban los precios del grano y del pan en la época. Había bastante mendigos en la España de la Revolución de 1868. Pero junto a esto, en la situación de la clase obrera, aparecen fenómenos como es la Comuna de París. Por tanto, la exacerbación de la lucha de clases se evidencia en un hecho histórico, la Comuna. Naturalmente, la República surge por esa crisis, surge como consecuencia de los enfrentamientos entre el movimiento obrero que luchaba en Andalucía, en Cataluña y también en el centro, en el caso de mi tierra contra los señoritos, en el caso de Cataluña contra los propietarios de los telares, etcétera, etcétera. Lucha también contra el tema de la Iglesia por la oposición a determinadas libertades. En el año 1931 pasa lo mismo. Tenga usted en cuenta que en el año 29 ha tenido lugar la crisis de la bolsa. Ha sido tremendo. Y en consecuencia ya estamos tocando la Gran Depresión que viene a continuación. Tenemos también una circunstancia que no son grandes convulsiones, pero mire, la República Española, la segunda, ya conoce, los hombres y mujeres que se aprestan a defenderla conocen. En el año 1917 ha tenido lugar la Revolución Mexicana, que produce una constitución que yo invito a leer, sobre todo a las compañeras, porque es la primera constitución que habla de la igualdad de las mujeres en México. Ustedes, ¿cómo es posible? Pero pues lo habla de la Constitución mexicana. Ha tenido lugar después la Constitución, la Revolución Rusa. Después una Constitución que, aunque es posterior, hay una del 24 y otra del 36, ya ponen elementos de la unidad del Estado, los trabajadores, el derecho al trabajo. Pero ha tenido lugar antes la Constitución de Weimar, la alemana de Weimar, donde los derechos sociales están en primera línea. Es decir, que las dos repúblicas beben de una realidad de crisis económica, de convulsiones sociales, como no podían ser menos, y son hijas de su tiempo. Porque los primeros republicanos también jugaron a golpes de Estado, lo daban los tiempos, como jugaron también el Pacto de San Sebastián, en donde se acuerda de derribar a la monarquía de Alfonso XII, pero para que a ellos no se les compare con lo que hayan hecho los golpistas de derecha, y que tengan ustedes en cuenta que el actual rey se ha inhabilitado, lo cual es verdad, porque ha apoyado la dictadura de Primo de Rivera. Todos estos elementos se conjugan, y yo lo he hecho a propósito en mi exposición, para trasladárselos aquí. Y cómo la Primera y Segunda República, al día siguiente de proclamarse, se encuentran con las facturas esas que no estaban pagadas. Los catalanes proclaman la República Catalana en la Segunda República, pero es que el propio Prim, el autor de la Revolución de 1868, que era de Reus, de Tarragona, que en una intervención en el Congreso dice: estamos hartos los catalanes de vosotros. Es que no os fiáis. El propio Prim, militar, que de luego decía: España no hay republicano, pero ya defiende su visión sobre Cataluña, un problema no resuelto. Pues ahora estamos en lo mismo, en la crisis económica, tenemos el problema de la Iglesia permanentemente, tenemos el problema del Estado no resuelto. Si vuelve a repetirse. Por eso ya le dije a usted la anécdota de don Emilio Castelar, que era catedrático de historia, y que la historia de España se repite, se podría escribir en un folio. Es lo mismo. Llámense individuo mandonio, llámense reyes católicos, o llámense que es la misma. ¿Por qué? Porque nunca hemos resuelto esto. Por eso no ha sido la presentación histórica ni por encima.
ha venido a cuento de que nos encontramos a problemas que la transición no ha querido ni ha sabido resolver. Bueno, agradecemos la asistencia y y bien, pues documentos están en el sitio del IPC, la prensa se lo haremos llegar y lo que sí os invitamos, bueno, porque siguen participando en esta conferencia en las fases locales hasta la federal. Muchas gracias. Muy bien.